Acompáñame, por favor. Sabes que estamos estudiando la carta de Pablo a los Efesios, así que acompáñame, por favor, a Efesios capítulo 2. Estamos en el capítulo 2 y nos quedamos en los versos 11 en adelante. Efesios 2, versos 11 al 22. Me gustaría que podamos leer esta porción que vamos a estudiar el día de hoy y luego hacer una oración y juntos comenzar a meditar en cada uno de los versos y en cada una de las porciones que están aquí en este pasaje. Dice así, Efesios 2:11: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Oramos? Y Señor, una vez más estamos aquí reunidos, Señor, frente a ti, delante de ti, por tu gracia, Señor, y frente al texto, frente a esta porción, frente a tu palabra viva y verdadera, Señor. Y nos acercamos con la confianza de que aquí está, Señor, lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros. Señor, nos acercamos con confianza porque tú nos has permitido acercarnos a ti. Así que, una vez más, Señor, con agradecimiento y con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, abrimos nuestro corazón para que penetre tu siempre viva, pura palabra santa. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, estamos estudiando el capítulo 2 y de la carta a los Efesios. Y hay algo que vamos a comprender el día de hoy, y es que la salvación es más que la salvación o redención de individuos, sino que la salvación también se trata de una restauración total de la creación en todos los niveles. No se trata de Dios solamente redimiendo individuos que estaban muertos en sus delitos y pecados, sino que además Dios está restaurando a la humanidad. Así que los primeros 10 versículos de este capítulo 2, salvos por gracia, están conectados con esta realidad de la salvación en todos los niveles, incluyendo lo social, lo comunitario o lo corporativo. Ahora, Pablo ha venido explicando esto desde el capítulo 1, porque cuando estudiamos el capítulo 1, Efesios 1:10, si volteas la página, Efesios 1:10, leímos que el propósito de la voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y yo sé que cuando leímos eso nos preguntamos ¿cómo Dios? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo Dios va a reunir las cosas que están en los cielos con los de la tierra? El propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Esto está hablando de un rediseño. Bueno, está hablando más de un rediseño, está hablando de una recreación, está hablando de una redención total de todas las cosas, no solo de nuestra alma o de nuestra persona, sino de toda la raza humana, de toda la creación. Ahí mismo en el verso 12, en Efesios 1, 12 y 13,
Voy a leer versículos 12 y 13, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Y entonces aquí Pablo está poniendo como una separación, ¿verdad? Está distinguiendo entre los judíos, entre el pueblo de Dios y los que no son judíos, los gentiles. Nosotros, dice, hace una distinción, dice, nosotros, Pablo dice, hablando de los judíos, creímos primero. Pero ahora ustedes, los gentiles, han oído la verdad, el evangelio. Entonces, ¿observas esto? Está hablando de reunir todas las cosas en la tierra, en los cielos, en Cristo. Pero hay una distinción práctica entre el pueblo de Israel y entre los que no son el pueblo de Israel. Pero por otro lado, también ahí en el capítulo 1 de Efesios, nos está hablando del gran poder, de la supereminente grandeza de su poder. Dice, para con nosotros, Efesios 1:19, para con nosotros otra vez. ¿Observas? ¿Qué quiere decir? ¿Qué ha querido decir? Bueno, ya hemos estudiado estos pasajes, pero cuando llegamos a los versículos 11 al 22 del capítulo 2 de Efesios, Pablo va a entrar a explicar esto. Estamos siendo testigos de ese poder para con nosotros, que no solo nos ha salvado por la resurrección de Jesús, sino como dice Efesios 1:19 en adelante, hablando de Cristo, hablando de la fuerza, del poder de su fuerza, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, pero ojo, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cristo ahora reinando a la diestra del Padre. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y quiero que observes lo que dice ahora. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, observas una división entre gentiles y judíos. Unos creyeron primero, pero ambos son receptores del evangelio, son sujetos del evangelio, son sujetos de la gracia de Dios. Pablo habla de nosotros y habla de este poder ejercido por Dios, resucitando a Cristo también para un propósito. Todo lo somete Dios a Jesucristo. Y no solo eso, sino que encontramos que lo da por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y entonces, Pablo en los versículos 11 al 22 del segundo capítulo de Efesios, iba a decir segunda de Efesios, ¿no? Es una nueva revelación. No, no es cierto. Pablo está hablando de la salvación. Y Pablo nos ha dicho que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero también hay una realidad aquí, estábamos divididos y separados. Pero el propósito de Dios es reunir todas las cosas, las que están en los cielos como en la tierra en Cristo. Pero el propósito de Dios es que todos escuchen el evangelio y crean el evangelio, porque todos, judíos y gentiles, necesitamos el evangelio y necesitamos ser salvados. Pero ahí hay una cosa que a veces no entendemos, y es este misterio o este plan de Dios de poner a Cristo como cabeza de la iglesia, que es el cuerpo. Me gusta mucho cómo la Nueva Traducción Viviente, allí en Efesios 1:23, dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Entonces Dios no solo quiere establecer su presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, sino Él quiere establecer su presencia en toda la tierra. Y ahora lo hace a través ¿de quién? De la iglesia. Pero ¿por qué? ¿Cómo? Bueno, Efesios 2, 11 al 22. Pablo nos va a llevar
a entender en dónde estamos ahora, a ver ahora esta redención en sus términos sociales. Y nos va a enseñar cómo ahora Dios en Cristo ha creado, ha redimido y quiere redimir a la humanidad en una nueva humanidad. Y ahora va a ser un nuevo pueblo, y ese nuevo pueblo ahora se identifica como la iglesia de Cristo. Así que en estos versículos, Efesios 2, del 11 al 22, vamos a estudiar primero, si estás tomando notas, versículos 11 y 12, que estamos alejados. Vamos a recordar lo que alguna vez fuimos, estábamos alejados. Versículos 13 al 18, ahora estamos cercanos. Vamos a reconocer lo que Jesús ha hecho. Y los versículos 19 al 22 nos van a mostrar que ahora somos morada de Dios. Ahora vamos a darnos cuenta de lo que hemos llegado a ser. Versos 11 al 12, alejados. Versos 13 al 18, cercanos. Versículos 19 al 22, morada de Dios. Primero, alejados. Dice Pablo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y Pablo quiere que recordemos. ¿Por qué quiere que recordemos? Y es que si recordamos lo malo que eran las cosas, nos vamos a dar cuenta de lo bueno de las cosas que ahora tenemos en Cristo, y cuán grande es la gracia de Dios, que no solo produce una transformación interior, sino produce una restauración en lo exterior. Y tenemos que recordar que el pecado dividió a la humanidad. ¿Por qué habla de esta separación entre judíos y no judíos, entre judíos y gentiles? Bueno, tenemos que recordar que el pecado en Edén rompió la unión, la comunión con Dios, pero también rompió y dañó la relación entre seres humanos. La expresión más clara de eso la encontramos en Génesis 4, Caín y Abel. Luego, después de eso, vino el diluvio, y Noé y su familia, sus hijos, fueron la semilla de la raza humana, de la humanidad. De sus hijos surgió toda la raza humana, la humanidad. Pero pronto aparecieron los conflictos, pronto aparecieron la lucha y los conflictos entre individuos por el poder. Y vemos otro ejemplo, otra ilustración. Génesis 11 nos cuenta de la edificación de una torre, o mejor dicho, de una pirámide que es más bien un templo en Babel. Y de una torre, de una pirámide o de un templo, la humanidad ahora quedó dispersa, quedó dividida por toda la tierra por el lenguaje. Y entonces ahí comenzó el desplazamiento, y ahí comenzó el conflicto por la tierra. Ahí entonces se establecen naciones, se identifican pueblos que luchan por una tierra y que quieren dominar. De ahí surgen las naciones. Ahora, recordemos que en ese contexto Dios va a llamar a un individuo, a una persona. ¿Quién va a llamar? Génesis 12, a Abraham. Y lo va a llamar para hacer de él, ¿qué? Una nación, una nueva nación, una nación distinta. Y entonces lo que hace Dios, porque lo que Dios tiene en mente es este plan eterno de salvación, lo que hace es separar a Abraham. Literalmente lo separa, lo aparta de su tribu, de su familia, para hacer una nueva familia que después diera a luz una nación, la nación de Israel. Ahora, Dios lo hizo a través de promesas y pactos. Cuando Dios llama a Abraham, promete bendecirle a él, promete darle una tierra, pero también promete una bendición que va más allá de Abraham. Génesis 12, versículos 2 al 3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que entonces Dios separa a Abraham, separa entonces a una familia y va a separar a una nación del resto de las naciones de la tierra para traer bendición. Ahora, cuando estudiamos
porque estamos haciendo Efesios 1. El lenguaje que usa Efesios 1 para hablar de la salvación, como lo vimos durante varias semanas, es bendiciones espirituales en lugares celestiales. Porque Dios, cuando habla de bendecir, no está diciendo que te vaya bien, no está diciendo nada más eso, sino que está hablando de salvar y de restaurar y de redimir. Así que cuando Dios le dice a Abraham, serán en ti benditas, está hablando de esta bendición que trae salvación. Ahora, la manera en la que Dios sella esta promesa y este pacto es a través de ¿qué? De un acto extraño. Yo diría que extravagante. La circuncisión. Génesis 17, 10 al 11. Este es mi pacto. Lo guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y se hace una separación, una distinción. Y resulta que la humanidad quedó separada y dividida porque los hijos de Abraham se convirtieron en una nación durante su estancia en Egipto. Y después, siendo libertados por Dios a través de Moisés en el Sinaí, Dios los hizo suyos, los adoptó a través de un pacto donde Dios prometía protegerlos, darles un territorio, ser su rey. Y a cambio la nación se comprometiera a ser el pueblo de Dios, servir a Dios, adoptando las leyes, los rituales y las prácticas que Dios le había ordenado para ser una nación distinta, santa, destinada para los propósitos de Dios. Y entonces cobra sentido lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 11, por tanto acordaos. Y Pablo está hablando de esta distinción que hay. Ahora, es una distinción que a lo mejor para nosotros no tiene mucho sentido, pero aún en el siglo I de esta era tenía importancia. Porque el 7% de la población en el Imperio Romano en el siglo I eran judíos y se encontraban dispersos por todo el Imperio Romano. Era extraña esta práctica y era extraño para el mundo grecorromano entender y ver la veneración que tenían a un libro, la Biblia, las leyes y rituales que tenían que los hacían distintos a ellos y cómo no se mezclaban de la manera en la que todas las demás religiones o grupos o etnias lo hacían. Eran diferentes. Y por eso vemos en los evangelios, ¿no? A muchos centuriones y a muchos hombres que eran denominados los temerosos de Dios, que eran simpatizantes, ¿no? del judaísmo y que después se volvieron seguidores de Jesús. Pero el punto es quedó establecido una separación que Pablo dice, acuérdense que estamos divididos, hay una separación entre circuncisos e incircuncisos. Pablo está hablando en términos, cuando dice ahí el texto, hecha con mano en la carne, no está hablando bien de esta división. Está hablando de lo extraño y de lo vano que era esta distinción, porque se volvió en un ritual externo. Y como tú y yo sabemos, la Biblia habla de una circuncisión espiritual para hablar de una entrega, de cortar con la carne y entregarnos a la vida del Espíritu. Pero lo cierto es que la humanidad quedó dividida. ¿Eres pueblo de Dios o no eres pueblo de Dios? Hijos de Abraham o el resto de las familias de la tierra. Pero no es que Dios tuviera un favorito, es que Dios tenía un plan. Así que hubo una separación, pero esa separación era para llegar a este punto, al punto de la salvación, donde lo que estamos mirando es eso, las consecuencias de la redención y de la salvación, no solo en cada uno de nosotros, sino a un nivel comunitario, social. En aquel tiempo, dice el verso 12, en aquel tiempo estaban, ¿qué? Dice, sin Cristo. Sin Cristo. Qué importante es esto que Pablo es judío, y no comienza diciendo, oigan, yo soy judío, ustedes son gentiles, y lo primero que les faltaba era el pacto. Primero describe qué es lo que los separaba.
Y Pablo hace una distinción, no diciendo que era mejor una cosa que la otra, sino describiendo lo que estaba. Y luego Pablo dice, estaban sin Cristo. No dice primero lejos del pacto, luego no eran ciudadanos, no tenían promesas, no, sino lo primero y lo fundamental es, estaban sin Cristo. Lo más importante que tenía el pueblo de Israel no era solamente el ser el pueblo de Dios, no era solamente tener la ley de Dios, sino era la promesa del Mesías. Cristo, el Mesías, el ungido, la promesa del Salvador. Eso era lo más valioso. Así que ellos tenían esta promesa, pero ¿qué pasa? El resto de las familias de la tierra no tenían. Por eso dice, ¿cuál era su condición? Recuerden, estaban sin Cristo. Y entonces, no solo en aquel tiempo, sino el día de hoy, se convierte la vida de las personas en una búsqueda continua por salvación. En aquel tiempo estaban esperando que el hijo del César, el hijo del emperador, que a veces se denominaba como el Hijo de Dios con minúsculas, fuera el que rescatara a la humanidad. Es una búsqueda vana. Ahora, estaban sin Cristo, fíjate, alejados de la ciudadanía. Pues es decir, no pertenecían a la nación de Israel. Ahora, en aquel tiempo, la ciudadanía romana era un privilegio. ¿Sí? Se adquiría por sangre, ¿sí? Pero entonces tus papás tenían que ser ambos romanos y ciudadanos romanos. Así que no era solo por nacer en el territorio romano, era un privilegio. Y cuando no era el caso, bueno, podías casarte y cumpliendo con ciertos requisitos, podrías adquirir la ciudadanía romana. También el emperador podía concederte la ciudadanía romana si habías hecho un gran servicio a la nación, al imperio, incluyendo un servicio o haber participado en una gran batalla. Así que Pablo está hablando ahora a los gentiles en Éfeso que saben bien lo que significa esto. Saben bien que ellos no eran ciudadanos, muchos de ellos incluso no eran ciudadanos romanos. Recuerda esto, Pablo era un ciudadano romano, pero Jesús no era un ciudadano romano. Así que estaban excluidos de cualquier privilegio por razón de los pactos. Eran ajenos. ¿A cuáles pactos? Al pacto de Abraham que te mencioné, al pacto que encontramos en el libro de Éxodo, al pacto en Sinaí, pero también al pacto que nos habla, al pacto davídico en segundo libro de Samuel, capítulo 7. Pero la esencia de estos pactos es Dios reiterando que es el Dios de Israel y tomando a los hijos de Abraham como su pueblo. Las implicaciones de ese pacto eran protección, provisión, propósito. Como lo dice Éxodo 19, serán un reino de reyes y sacerdotes. Serán mi pueblo, como lo va diciendo a lo largo del Antiguo Testamento. Eran ajenos a eso, sin esperanza, sin futuro, sin una esperanza real, concreta. Podían poner en aquel tiempo su fe en un emperador, en un sistema, en la Pax Romana, en personas, en sistemas humanos que fallan. Sin embargo, el pueblo de Israel tenía una esperanza basada en promesas específicas de Dios. Pero lo peor de estas condiciones, como lo describe aquí al final del versículo 12, es que no solo es sin esperanza, sino que sin Dios en el mundo. Ateos. Esa es la palabra que usa acá. Y no está hablando de un ateo como a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a usar esta palabra, sino lo que quiere decir el texto, sin Dios en el presente. Y esto es una contradicción porque en aquel tiempo todos ellos eran politeístas, seguían a muchos dioses. De hecho, los romanos, los gentiles, consideraban a los cristianos ateos porque no tenían imágenes, porque no había una representación física de Dios. Entonces los acusaban de ateos. Qué curioso.
Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja, porque los efesios eran muy religiosos, pero no tenían un Dios verdadero. Porque religiosidad no implica el conocimiento del Dios vivo y verdadero. Y esto me hace pensar en que nosotros estábamos así, ¿verdad? Es una radiografía de nuestra vida. No estábamos completamente alejados de los pactos, de las promesas, de la ciudadanía. Pero lo peor del asunto, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo. Estábamos en la misma situación. Dentro de nosotros, muertos espiritualmente. Y por fuera, extraños, ajenos, extranjeros del pueblo de Dios. Versículo 13 dice, pero ahora. Y aquí resuena este versículo como lo leímos en el versículo 4 de este mismo capítulo. El pero Dios, que es rico en misericordia, pero ahora en Cristo, dice el verso 13. Pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué cosa es esto? Porque ahora está hablando de la salvación en otros efectos. No solo es darnos vida juntamente con Cristo, sino ahora está hablando de acercarnos y de unir y de reunir lo que estaba disperso y lo que era irreconciliable. Ahora, en Cristo, ahora no solo en Cristo tenemos una nueva vinculación con Dios, una nueva relación, estamos unidos a Él, sino que la redención nos lleva a una nueva posición. Ya no estamos lejos, estamos cerca por la sangre de Cristo. Pablo está recordando las palabras del profeta Isaías 57, 19. Paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Isaías 57, 19. Así que la muerte sacrificial de Cristo hace posible no solo la redención de nuestras almas, sino la reconciliación de la humanidad. Justo ahí en el verso 7 de Efesios 1 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No solo la gracia, no solo la redención alcanza para perdonar nuestros pecados, sino ¿para qué? Para reconciliarnos con Dios, acercarnos a Dios, no solo en lo individual, sino en lo social. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Muy parecido a lo que acabamos de leer. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando de un sacrificio que nos ha acercado a Dios, no solo en lo individual. Porque lo que el texto va a hablar ahora en unos momentos es que nos acerca en una nueva forma, en un nuevo pueblo. Ya no es el pueblo de Israel y el resto de la humanidad, sino que ahora en Cristo hay un pueblo. Pero piensa esto. Para los no judíos, para los gentiles, estaban familiarizados también con sacrificios. Otra vez, el templo de Artemisa o Diana en Éfeso pues era una de las 7 maravillas de aquel tiempo. Ellos estaban familiarizados con este lenguaje, con estos sacrificios, también celebraban este tipo de sacrificios, solo que en su mente los sacrificios romanos o grecorromanos, los que se estilaban a hacer y que estilaban a hacer los no judíos, era para calmar la ira de Dios, es lo que se llama propiciación, o sea, calmar solamente. Pero entonces, eso no implicaba que el sacrificio permitía, aún en términos paganos, que se acercaran con su deidad, sino era solamente para de lejitos calmar su ira y que no te destruyera. Pero lo que está diciéndoles Pablo a estos gentiles es, ahora están cerca, este sacrificio que hizo Jesús, porque ustedes han creído en Jesús, porque han oído el evangelio, los acerca a Dios.
los redime, los rescata, no solo de una muerte o de la ira, sino que ahora nos da acceso, déjame decirlo así, a una nueva constitución, a una nueva dimensión que va más allá de nuestra individualidad, sino que nos hace, como ahora estamos, ser el pueblo de Dios, ser la iglesia de Dios. Él nos ha acercado. ¿Y cómo ha hecho eso? Bueno, por su muerte en la cruz. Ahora, estábamos lejos, número uno, y hemos recordado la condición en la que estábamos. Pero en Cristo ahora hemos sido acercados. Y ahora necesitamos reconocer lo que Jesús ha hecho, versículos 14 al 18. Fíjate lo que dice, porque Él es nuestra paz. No es el que da la paz o hace la paz, Él es la personificación de la paz. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. El emperador romano era responsable de la paz romana que permitió que por muchas décadas hubiera la infraestructura necesaria para el comercio, para el desarrollo de esa sociedad, pero sobre todo para que el evangelio corriera y se expandiera como se expandió en esa época. Pero Jesús no viene a hacer eso. Jesús, Él mismo es la paz. Y hace la paz para reconciliar. ¿Y qué hace la paz personificada en Jesús? Un pueblo. Un pueblo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cómo hizo esto? A ver, ¿qué hizo Cristo? Un pueblo. Antes, en el plan de Dios de salvación, separó a una nación para traer salvación a todas las familias de la tierra. Ahora en Cristo, en quien se consuma el plan de Dios de salvación, en Él se reúnen todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Y entonces en Él se hace un nuevo pueblo. ¿Cómo lo hace? Bueno, dice, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué tiene en mente Pablo? Bueno, pues Pablo tiene en mente el templo. Pablo tiene en mente este templo que aún a esta fecha sigue construido en Jerusalén, porque el templo es destruido en el año 70. Ahora, el templo está construido en una elevación, en una montaña. Alrededor del templo hay un patio, un atrio. ¿Recuerdas lo que vimos en Éxodo cuando hablamos del tabernáculo? Bueno, es la misma estructura tripartita. Un atrio, luego hay una tienda o una edificación que tiene primero una parte que es el lugar santo y luego el lugar santísimo. Pero el punto es que el templo, que está en una plataforma elevada, alrededor del edificio tiene un atrio que se llamaba el atrio de los sacerdotes. Luego tiene un patio que es llamado el atrio de Israel. Luego había un patio para las mujeres, un atrio, y bajando 5 escalones había una muralla, había una barda de aproximadamente 1,40 metros. Y más allá de eso había el atrio exterior, que era el patio de los gentiles. Así que los gentiles no podían ver lo que había allá. Era una barrera, era un muro de separación. Pablo tiene en mente esto. Ahora, alrededor de este patio de los gentiles o atrio de los gentiles, había unos letreros que decía prohibido el paso. Ojalá dijera nada más eso. Decía, todos los transgresores serán ejecutados. Pues con permiso, ¿no? Los no judíos podían ver a lo lejos el templo, desde cualquier punto, pero no podían acercarse. Sin embargo, el velo
que dividía el lugar santo del Santísimo fue partido por la mitad cuando Cristo murió en la cruz. Así que esa barrera había sido eliminada y era posible la reunión, la reconciliación, la paz. Por supuesto, Pablo está hablando como una ilustración, pero era real, era una barrera física real también. ¿Cuáles son los efectos de este rompimiento? ¿Cómo Cristo destruye el muro? Versículos 15 y 16. Primero dice, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Cuál era la enemistad o la división? La ley. Dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. ¿Cómo derriba este muro? ¿Cómo derriba esta pared de separación, de división? Bueno, aboliendo la ley. Ahora, esto suena, oye, pero es que yo leí que Mateo 5, cuando Jesús está en el Sermón del Monte, dice que Él no vino a abolir, sino vino a cumplir, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, José Luis? Aquí está raro, ¿no? Bueno, no está raro, porque en realidad Jesús vino a abolir la ley, los rituales, los sacrificios, los requisitos, las dietas que creaban una barrera real entre judíos y gentiles. Eso Jesús lo abolió en su muerte, porque Jesús mismo cumplió con todos y cada uno de los tipos, sombras, rituales y sacrificios establecidos en el Antiguo Testamento al morir y al resucitar en la cruz. Y entonces significa que lo abolió como un medio que nos pretendiera llevar a quererla cumplir, como un medio de aceptación para más fácil. La ley no era el medio para ser aceptado por Dios. El cumplimiento de la ley no era el medio para que alcanzáramos la gracia de Dios. Abolió la ley como medio de aceptación con Dios, porque ahora nos podemos acercar a Él solo y exclusivamente a través de ¿quién? A través de Cristo. Y cuando suprime o deja de tener efectos esta ley, entonces, ¿cuál es el propósito? Dice, para crear que en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, creando una nueva humanidad. ¿Cómo derriba esta pared? Número 1, aboliendo la ley como un medio de aceptación, como un medio de justificación. Número 2, creando una nueva humanidad. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Gálatas 3:28. Así que Cristo nos reúne en una nueva humanidad. Es una nueva humanidad unida por Jesús mismo. Que viene a existir ahora, existimos por esta unión con Cristo, una unión individual y personal que tenemos con Cristo, pero en una unión, ahora estamos reunidos, estamos en una reunión, individuos unidos todos juntos con Cristo. Y ese nuevo pueblo o ese nuevo hombre ha sido reconciliado mediante la cruz. Y eso es la iglesia. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Porque sí, es cierto, tú y yo seguimos viendo, o sea, voltea a ver a la persona que tienes al lado y dices, hijo, mi hermano, no te veo muy nuevecito, ¿va? O volteamos a ver a la humanidad y decimos, pues es que esto va cada vez peor. Pero Dios ha decidido hacer en Cristo una nueva sociedad. Él es la cabeza de esa nueva sociedad. Y esa nueva sociedad es el pueblo de Dios. Un nuevo hombre es la iglesia. Y mediante la cruz dice reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Fíjate nada más, el problema es la separación con Dios.
Todos necesitábamos reconciliación con Dios, no solo los no judíos, todos. Por eso dice, esto es para reconciliar mediante la cruz con Dios a ambos, porque ambos necesitaban ser reconciliados con Dios. Y porque Dios está restaurando todas las cosas. Por eso otra vez, como dice Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Por eso también dice ahí, reconciliar, matando en ella las enemistades. No solo entre grupos, entre razas, entre gobiernos, entre naciones, sino entre humanos y Dios. Es que hay una hostilidad del hombre hacia Dios, pero hay una hostilidad entre hombre y hombre, entre razas, entre naciones. Pero Cristo llevó nuestro pecado y cargó con ese juicio para hacer una nueva humanidad, una nueva sociedad. Y eso lo hizo, y esos son los efectos también de la salvación y de la redención. A veces solamente pensamos en que me salvó, pero no solo me salvó, nos salvó. Y no solo nos salvó para dejarnos a cada uno en nuestra casa, sino esa es la razón por la que nos reunimos. Esa es la razón por la que existe la iglesia. Porque ahora somos el pueblo de Dios y lo vamos a mirar más adelante. Pero fíjate, dice versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Vino y anunció las buenas nuevas de paz. Él, que es nuestra paz, que trajo la paz, vino a anunciar las buenas noticias. El evangelio de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Una vez más, el texto nos hace ver, todos necesitábamos y todos necesitamos el evangelio. Toda etnia, toda raza, toda nación, todos, aún los que por el pacto y en la carne, por la circuncisión, eran el pueblo de Dios, todos necesitaban oír y creer las buenas nuevas de paz. Pero es importante esto, porque para que haya esta reconciliación y entonces haya esta paz, necesitamos ¿qué? Creer a la oferta del evangelio. Necesitamos creer al mensaje del evangelio. Y mira nada más lo que sucede entonces. Versículo 18, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Porque por medio de él tenemos acceso. ¿Por medio de quién? De Cristo. Por un mismo espíritu, el Espíritu Santo, tenemos acceso al Padre. Acceso es una palabra interesante porque no es nada más se abrió la puerta, sino es una palabra que significaba el tener acceso a una autoridad, el ir a una audiencia con el rey. No solo es tener acceso y es decir, pues tuve una audiencia con el presidente y le pedí que pavimentara la colonia, ¿no? No, significa que tienes acceso todo el tiempo, que ya no necesitas que te pongan una cita, que te den una... Tú tienes pase directo, tienes acceso, un estatus seguro, tienes libertad para estar ahí, no es solo de visita, perteneces ahí. Recuerdo mucho a mi papá cuando, no sé, habré tenido 6 años o 7 años y entonces me hizo que me memorizara, no había celulares, sí. Me veo más joven, pero estoy muy viejo. Entonces era cuando le tienes que hacer así al teléfono. Me hizo que memorizara el teléfono de su oficina y me enseñó a marcarlo ahí. Tenía 5 o 6 años. Entonces él me dijo, siempre que quieras hablar conmigo, me marcas. Yo siempre te voy a contestar. Y no hubo una sola vez. Yo no sé si estaba en una junta, si estaba con el jefe, yo no sé, pero a mí siempre me contestó. ¿Por qué? Porque era su hijo. Eso es el acceso. No tienes que pedir audiencia o agenda, Señor, agéndame una cita.
Tienes acceso, tienes la libertad de acercarte, de estar presente, porque tú perteneces ahí, porque el Evangelio no solo nos da salvación y vida eterna, sino nos da una manera de comunicarnos y relacionarnos con Dios durante el presente, porque ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Ya no somos extranjeros. Ahora el reino de Dios no es una estructura territorial, sino es Dios mismo gobernando a su pueblo. Ahora estamos bajo el dominio. Sí, vivimos en esta tierra y estamos en un periodo de tensión porque está el reino de Dios aquí, pero aún vemos que hay un reino humano, pero nosotros ya no pertenecemos al reino terrenal. Hemos sido arrancados de ese, hemos sido trasladados de este reino al reino de Dios, al reino de luz. Y eso es una buena noticia porque ya no estamos bajo el dominio de este mundo, sino bajo la protección de Dios. Y ahora tenemos los privilegios y las responsabilidades de estar bajo el gobierno de Dios. Pero una cosa es ser ciudadanos y otra cosa es ser miembros de la familia de Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios, pero dice el texto que somos miembros de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos acceso al Padre. Y disfrutamos de una hermandad que cruza barreras raciales. Por eso hoy en día la iglesia, hoy estamos reunidos aquí en Portland, digo Portlanepantla, pero por todo este planeta, hermanos como tú y yo, cristianos como tú y yo, así, están reunidos, se están reuniendo, se han reunido todos juntos para cantar y adorar a nuestro Salvador. De todos colores, sabores, idiomas, han cantado y adorado a Dios, al mismo Dios que nosotros, y esto lo hizo posible Cristo, y tenemos acceso porque ahora somos ciudadanos del reino. Fíjate lo que Dios ha hecho. Nos ha hecho ciudadanos de su reino, nos ha hecho miembros de su familia. Pero no solo eso, fíjate. Ahora pertenecemos a algo más. Dice el texto, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser, ¿qué? Un templo santo en el Señor. Ahora tú y yo pertenecemos a ese lugar. Dios diseñó un tabernáculo y se lo mostró a Moisés. 480 años después, Salomón edifica un templo. Pero ese templo fue destruido y el pueblo de Israel fue llevado exiliado a Babilonia. Y luego regresaron 70 años después y volvieron a edificar un templo. Y luego ese templo fue embellecido por Herodes al momento del nacimiento de Jesús. Pero ese templo fue destruido en el año 70 de esta era y hoy no hay templo. Pero dice que somos el templo santo en el Señor. Y dice que hay un fundamento, y el fundamento es no personas. No está hablando de los apóstoles o los profetas, no está hablando de personas, está hablando de la palabra de Dios inspirada, comunicada a través de ello. El fundamento es la palabra de Dios, en pocas palabras. Es esa enseñanza inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, dada a través de los apóstoles y profetas. Es la Biblia, es el Nuevo Testamento. Tú y yo somos ahora edificados, no a través de personas, ni Dios lo manda, imagínate nada más. Somos fundados en la propia palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la revelación de Dios, es la que tiene la autoridad. Dice que somos edificados sobre este fundamento, pero este fundamento tiene una piedra angular. Y esa piedra angular, ¿quién es? Cristo. Yo no soy arquitecto en lo absoluto, pero la función de esta piedra angular era unir dos muros, es orientar toda una estructura, alinearla.
era proporcionar estabilidad y estructura, y era el punto de referencia de toda la construcción. Es la que le da coherencia. Cristo es quien le da coherencia, unión, quien orienta, quien le da estabilidad a ese fundamento que es su propia palabra. Él es la piedra del ángulo, Cristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado que va haciendo, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Jesús le da unidad, le da crecimiento y sigue trayendo reconciliación entre nosotros. Pero la buena noticia es que ahora tú y yo somos piedras. No, sí, medio piedra el hermano, ¿no? Pero no me refiero a esa piedra, me refiero a esas piedras vivas que el apóstol Pedro habla en su carta. 1 Pedro 2, versos 4 al 5. 1 Pedro 2, 4 al 5 dice: acercándonos a Él, que es la Petra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ahora vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. 1 Pedro 2, 4 y 5. Ahora nosotros somos parte de ese edificio que está fundamentado en la palabra, que está sostenido y coordinado por Jesucristo mismo, y nosotros ahora no solo entramos a un templo, no solo practicamos un ritual, sino somos parte de ese mismo edificio. Por eso la Biblia, el Nuevo Testamento, este pasaje nos enseña que la iglesia es el pueblo de Dios, la familia de Dios y el templo de Dios. No vamos al templo, ¿no? ¿Has oído eso? Somos el templo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos parte de eso, y eso es la iglesia. Eso es lo que somos. Y yo sé que es un texto desafiante de pronto en un contexto individualista, donde todo está centrado en el yo, en lo que yo tengo que hacer, en lo que yo tengo que lograr, en lo que yo tengo que dejar. Pero, querida familia, Dios nos ha salvado y nos ha redimido y nos ha perdonado para hacernos parte de un pueblo, de una familia y de un edificio que va más allá de este lugar en el cual Dios nos ha permitido estar. Va más allá de eso, porque ahora dice que somos, ¿qué? Morada de Dios en el Espíritu. Y el edificio, no el edificio del cual tú y yo somos piedras vivas, está aún en construcción. Tú y yo estamos en construcción. Vamos creciendo para ser este gran templo en el Señor. ¿Cómo? Fundamentados en la palabra. Amarrados, cohesionados, integrados, estabilizados estructuralmente por la piedra angular que es Cristo. Pero un día esto que vemos, aún estas divisiones sociales, étnicas, estos conflictos entre naciones, personas, estas luchas por el poder, este control, todo esto que a veces llamamos como político, eso se va a acabar. Porque ¿sabes qué? Apuntamos a la reunión de todas las cosas en Cristo. Cuando, como dice Apocalipsis 21, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, ¿no? Cuando se haga completamente realidad los cielos nuevos y la tierra nueva, y veamos y podamos ver por Cristo y en Cristo que este templo se ha terminado. Pero tú y yo somos parte de eso y estamos en construcción, y es un esfuerzo que no podemos hacer solos, porque para eso Dios diseñó el que podamos estar en la iglesia. Este es el lugar donde pertenecemos ahora, y no me refiero solo a Semilla Bach, o no me refiero a este edificio, sino ahora pertenecemos a un lugar donde hemos nacido de nuevo, donde tenemos un nuevo hogar, donde tenemos una nueva ciudadanía, donde tenemos un lugar en la morada, en la presencia de Dios en el Espíritu. Y eso es la esencia de lo que es